Saludamos en este momento a Diego Arria, ex representante de Venezuela ante la ONU y ante el Consejo de Seguridad. Además, doctor Diego Arria, bienvenido a la tarde de NTN 24. Muchas gracias, Juan Carlos. Doctor Arria, para entender algo desde el punto de vista legal, y es que el fin de semana, en la tarde del fin de semana, estuvimos conversando con uno de los 5 miembros de ese grupo de expertos que determinaron ordenar la liberación inmediata tanto de Leopoldo López como también de Daniel Ceballos, pero ellos aseguraban que era una orden que para el gobierno venezolano era obligante, pero nunca utilizaron la palabra vinculante. ¿Existe una diferencia allí? Sí, pero fíjate que se ha tratado de convertir por parte del régimen, sobre todo por la ignorancia del canciller y del presidente de la Asamblea, de que son actos de recomendaciones obligantes, pero que no son vinculantes. Eso es como decir que Siria, por ejemplo, que utilizó las armas químicas y fue sancionada por el Consejo de Seguridad, no los cumple, si es vinculante o no para Siria. Claro que es vinculante moralmente, éticamente. Aquí hay una cosa institucional y una cosa legal. En la Comisión del Consejo de Derechos Humanos, que es la máxima instancia que tiene las Naciones Unidas, tiene comisiones de trabajo. Este grupo de detenciones arbitrarias fue clarísimo en sus recomendaciones. Faltan, también lo hizo con el diputado Ceballos, el exalcalde López, y lo dará con otro grupo de gente. Pero hay que recordar una cosa, Juan Carlos. Venezuela, el régimen de Chávez se retiró hace 2 años, denunció la Convención Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que abusaban, que eran prejuiciados, que favorecían a los opositores y que por eso acudirían más bien a manejar los casos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que era algo respetable. Bueno, ese consejo, en esa comisión de esos 5 personajes, hay uno de México, uno de Noruega, uno de Benín y uno de Corea del Sur, todos votaron en esta resolución. Y el Consejo de los Derechos Humanos, del cual forma parte Venezuela, allá se han estado defendiendo de acusaciones y de denuncias. Que diga el canciller y que diga el presidente de la Asamblea que las Naciones Unidas no se inmiscuya, imagínense lo que le están diciendo al mundo, que si llegaran al Consejo de Derechos Humanos considerarían que las decisiones y resoluciones del Consejo no son obligantes, son vinculantes. Y Venezuela ha sido condenada por esta comisión de detenciones arbitrarias por una evidente violación de los derechos humanos de López, de Ceballos, de Escarano y todos estos otros estudiantes jóvenes que están presos en el país. Sí, prácticamente, doctor Arria, en este momento Venezuela ya no forma parte del sistema interamericano de derechos humanos por todas las decisiones que se tomaron en anteriores oportunidades, precisamente por, al parecer, violar derechos humanos por parte del gobierno sobre oposiciones que puedan tener contra su gobierno. ¿Qué va a pasar entonces si ante la Organización de las Naciones Unidas ahora deciden no hacerle caso, como usted ha dicho, no al grupo de estos 5 connotados, digámoslo así, expertos en derechos humanos, sino no hacerle caso ahora al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas? Bueno, efectivamente, Juan Carlos, denunciaron la Convención Americana de Derechos Humanos porque habían acumulado yo decía que Chávez era un prontuario ambulante y Maduro es otro, porque han acumulado tal serie de violaciones a los derechos humanos que evidentemente la Comisión Interamericana fallaba permanentemente contra ellos. El mismo Chávez, cuando lo llevamos a la Corte Penal Internacional, te garantizo que si no se hubiera atravesado la divina justicia y el proceso hubiera avanzado más, Chávez habría denunciado también el Estatuto de Roma. O sea, ellos piensan que denunciando convenciones, de las cuales el mundo entero es miembro, con eso se perdonan, se olvidan o pasan como si no hubieran sucedido actos delictivos. No importa que estén retirados de la Comisión Interamericana, no importa que no acaten decisiones de la Comisión, o más adelante, como yo estoy seguro será el caso. El Consejo de Derechos Humanos, imagínense, un Consejo de Derechos Humanos, Venezuela forma parte. Esto da una idea de lo que puede ser el tipo de decisiones que al final tome un ente como este. Doctor Arria, estar en contra de decisiones que afecten al Estado porque para ellos no están violando los derechos humanos, mientras que para la comunidad internacional sí. ¿Qué puede representar entonces que una nación pueda formar parte, tener una silla dentro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para que en algún momento no le parezca algo y decida tomar justicia por sus propias manos, como se dice coloquialmente en las calles, cuando decida
torpedear cualquier tipo de decisión que sea enfrentar, por ejemplo, a grupos terroristas que para el gobierno venezolano le sean afectos o justificables, porque es que son satanizados por el imperio. Bueno, ya sucedió, Juan Carlos. Cuando vino la votación en la Asamblea para tomar acciones contra Gaddafi, Venezuela fue uno de los 3 países que se opuso. Cuando vinieron la resolución condenando a Rusia por posesionarse, arrebatar a Crimea de Ucrania, Venezuela fue uno de los 2 o 3. Cuando se quería sancionar a Irán por el tema nuclear, Venezuela fue uno de los 3 o 4 países. O sea, Venezuela ha estado asociada, este gobierno, a las peores causas de la humanidad. ¿Y quién lleva a Venezuela al Consejo de Seguridad? Porque lamentablemente podemos estar ante ese evento el próximo miércoles. Lo llevan los países de América Latina y del Caribe. Juan Carlos, perdóname, que le deben muchísimo a la democracia venezolana del pasado, comenzando por Colombia. Chile, no quiero ni decirle lo que son los partidarios de la presidenta Bachelet, cuántos no sacamos de las cárceles de Dawson. Sin embargo, su canciller, igual que el canciller de Brasil, dicen que Venezuela no es una dictadura, que es prematuro hablar de los presos políticos. ¿Qué se puede decir de Centroamérica, donde Venezuela fue el promotor de la paz y la reconciliación? Hemos sido víctimas de la indiferencia internacional. Vergüenza le va a dar a estos países que están apoyando un régimen como el venezolano, que está siendo nada menos que sancionado por la Comisión de Trabajo de los Derechos Humanos en materia de detenciones arbitrarias, y pasado mañana se apresta a votar por un régimen realmente forajido, vinculado a las peores causas como es el régimen. Yo diría que eso es una vergüenza, pero la peor vergüenza es para estos gobiernos que realmente han empantanado el récord que tienen de credenciales democráticas ante el continente. ¿Realmente le importa a las naciones del mundo, o como las que ustedes han nombrado, sobre todo de los países del Caribe, de Centroamérica y algunos del continente suramericano, la vergüenza versus el petróleo versus las dádivas económicas que puede brindar en algún momento el gobierno venezolano? Ha sido una parte de eso. Otra parte ha sido el temor a las acciones subversivas, por ejemplo, que practicaba el finado comandante en distintos países. La otra ha sido acomodarse para complacer a los grupos más radicales en sus propias sociedades. Y la otra ahora para poder atacar a los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad por la vía de Venezuela. Yo te repito a los que nos escuchan de los países, nosotros hemos dirigido una carta hace pocos días a todos los delegados de las Naciones Unidas. Y a los de América Latina y del Caribe le decimos, mire, nosotros no somos ilusos para imaginarnos que ustedes van a cambiar su voto, pero es bueno que los pueblos, los parlamentos de sus países sepan que ustedes están votando, endosando, respaldando a un régimen que es una dictadura militar cívica, no es cívico-militar, sino militar cívica, vinculada a las peores causas y que está en contra de los derechos humanos y que tiene, para utilizar un término, un récord olímpico de violaciones a los derechos humanos, como lo registran innumerables organizaciones internacionales. Doctor Diego Arria, usted ha nombrado precisamente esta misiva que se ha enviado al Consejo de Seguridad, que además la ha firmado con Adolfo Talairdad, con quien también compartieron representación de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Eso es un saludo a la bandera, digámoslo así, no es de la intención que tienen ustedes, pero sí de la respuesta que van a obtener por parte de los miembros, de los países miembros. No, hay una gran apatía, hay una falta de sinceridad, y en el caso de América Latina y del Caribe, les repito, es vergonzoso, porque lo que dice, por ejemplo, algunos de los países europeos, dicen, bueno, si los países latinoamericanos del Caribe están contentos, que los represente un régimen represor, que viola toda clase de normas, que está en contra de los principios fundamentales de las Naciones Unidas, bueno, allá ustedes, o se nos tiran a nosotros, a nuestra propia suerte, porque no quieren realmente armarse en una lucha. Claro, todavía la elección no se ha hecho, pero lo más probable es que el miércoles Venezuela obtenga, será esta vez el menor número de votos que obtenga en la historia de nuestro país, que ha estado 4 veces, cuando antes éramos elegidos por consenso, no teníamos ni que levantar la mano, porque éramos países confiables, previsibles y promotores y defensores de los derechos humanos en todo el mundo, no solamente en nuestra región, y de eso hay más que constancias públicas. Sobre eso, doctor Arria, ¿qué gana el gobierno venezolano con estar sentado en ese puesto? ¿Cuáles son los beneficios que puede obtener desde el punto de vista diplomático y de relaciones internacionales? Es decir, aquí estoy y aquí seguimos, aquí estamos y la comunidad internacional apoya la democracia que sí existe en Venezuela, pero que la oposición apátrida y demás se dedica
a negar? Efectivamente, dirán eso. Será una tribuna para escandalizar, será un medio para intentar crear problemas internos dentro del Consejo. En el fondo yo siempre he dicho que el que va a llegar no es Venezuela, sino que es Cuba por medio de Venezuela. O sea que tendrá más influencia el gobierno cubano que el propio venezolano. Será una oportunidad para escandalizar, y yo creo que lamentablemente no solamente avergüenza a los países que lo eligen, sino sobre todo a América Latina y el Caribe, sino a nuestro propio país, que tiene una credencial realmente excepcional a lo largo del periodo de la democracia desde la fundación de las Naciones Unidas. Es realmente, Juan Carlos, una pena terrible en lo que Venezuela y el mundo verá en vivo y en directo, si desafortunadamente llega Venezuela a ser elegida, cómo se comporta un régimen forajido en el escenario internacional cuando tiene la oportunidad de interactuar con las principales potencias. Doctor Arria, he tenido la oportunidad de preguntarle a varios cancilleres o embajadores en las coberturas de las asambleas de la Organización de Estados Americanos sobre la participación de Cuba, ya que usted lo nombra, y que esta sería una manera de que Cuba pueda llegar a esa silla del Consejo de Seguridad. Y es que, ¿acaso América Latina se está arrodillando ante las dictaduras o ante la dictadura cubana, para hablar específicamente de ese tema, con la excusa de que es que el mundo ha cambiado? Y si el mundo ha cambiado y si el continente ha cambiado es para darle paso a que hay que doblegarse ante las dictaduras porque ya tienen muchos años, o simple y llanamente a los intereses económicos, porque hay que recordar que Cuba supuestamente va a ir a la próxima cumbre de las Américas en Panamá el año entrante, por invitación del propio presidente Juan Carlos Varela, quien además, si nos vamos a ir a izquierdas o derechas, Juan Carlos Varela es un presidente de derecha. Realmente es así como tú estás describiendo. En este caso ha habido un sometimiento. Cuba ha ido sometiendo progresivamente a los países latinoamericanos, que se han ido olvidando. Enterraron la Carta Democrática Interamericana, enterraron la Convención Interamericana de Derechos Humanos, han ido enterrando todas aquellas cosas que le costaron, de valores, de principios, que costaron tantos esfuerzos a tanta gente de nuestra región para crear un espacio democrático y de libertad en nuestros países. Lo vienen minando. Es lo que va a suceder en la próxima reunión, efectivamente. El único que no ha confirmado si asistirá o no es el presidente de los Estados Unidos. Pero ya mismo Cuba está curiosamente en un proceso que ellos llaman el post-Venezuela. Ellos piensan, y yo creo que tienen razón, de que viene un colapso del régimen venezolano y temen quedarse sin esta ayuda financiera monumental que Venezuela les da, y está viendo cómo comienza a interactuar con los Estados Unidos como un primer paso para que luego les levanten el embargo. O sea, ni los cubanos ven a Venezuela no colapsando. Doctor Arria, si la comunidad internacional no puede contra el gobierno de Venezuela, o por lo menos tratar de darle un poco de democracia al país, desde su punto de vista, entonces, ¿qué puede hacer la oposición venezolana dentro de Venezuela, sin el apoyo además de la comunidad internacional? Yo siempre he pensado, Juan Carlos, que la comunidad internacional puede jugar un rol de difusión de las ideas. En este caso, fíjate, esta comisión de trabajo de detenciones arbitrarias es una contribución muy importante al proceso de opinión pública. Pero el esfuerzo es nacional, es nuestro, de los venezolanos. Y mientras no tengamos oposición, sino oposiciones, ante una dictadura hay resistencia, y la resistencia no tiene por qué ser armada. Por lo contrario, los únicos desarmados en el país somos los que hacemos oposición. Los armados, como tú has estado viendo estos días, son los del gobierno, estos grupos de pandillas, tanto del gobierno como los afiliados del gobierno, que se han apoderado del país. Hoy en día, y es el reflejo del manejo de su política internacional y la nacional, es una pandilla uniformada, militar, cívica, que ha secuestrado el país. En estos días, al propio ministro de Justicia e Interior, el general Rodríguez Torres, uno de los que murió pocas horas antes, le dijo: ustedes están matando, ordenando matar a mis compañeros. A las pocas horas lo matan a él. Vienen los familiares, denuncian. ¿Y usted cree que sucede algo con las denuncias de las muertes? Ellos mismos mandan a matar a su propia gente. Y luego dicen que es el imperio o que son colombianos, en lo cual, por cierto, el expresidente Samper jugó un papel realmente infeliz al comenzar a denunciar a sus propios compatriotas cuando no tenía la menor idea. Y sin embargo, este gobierno de pandilla, cívico, militar, tiránico, despótico, forajido,
es el que los países latinoamericanos del Caribe le van a dar su respaldo el miércoles. Toda una vergüenza, Juan Carlos. Doctor Diego Arria, ex representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias.